Hoy día, hermanos, es jueves 21 de agosto, jueves 21 de agosto, hermanos. Recordemos que estamos en el tercer trimestre de este año 2025. Estamos estudiando el libro del Éxodo, ¿no? Ya estamos en el capítulo 20, ¿no, hermanos? Donde ahí se menciona los 10 mandamientos, ¿no? De la ley de Dios. Bueno, ahora vamos a ver este tema que está aquí con este título. Por favor, ahora participar, prendan micros, participen. En primer lugar, lean este título para confirmar si se ve la presentación. La ley como promesa de Dios, dice hermano, es título para hoy día. Muy bien, hermano Celso, gracias. La ley, hermanos, ahí está, la ley de Dios, ¿no? Como promesa de Dios. Ahora vamos a ver entonces, la ley dice como promesa de Dios. A ver si alguien quiere participar respecto a qué significa esto de promesa. Promesa, hermanos. ¿Qué cosa es una promesa? ¿No? Hermano Sí, Justo, por favor, hermana, participe. en cuanto o sea, a lo que estamos estudiando, ¿cierto? Hay un término hebreo que se llama devarim, que significa palabras, y permite ver los mandamientos no solo como órdenes que debo cumplir, ¿cierto? Sino como promesas de lo que Dios hará en mí si camino por fe. Es decir, por ejemplo, si dice no codiciarás, es la promesa de que Dios transformará tanto mi vida que yo no necesito desear o anhelar los bienes de otros. Dice no tendrás dioses ajenos. Es promesa de que Dios mismo me sostendrá en fidelidad, ¿cierto? Librándome de la idolatría. En realidad, más que un mandato, es una promesa de lo que Él me ayudará a hacer, porque yo no puedo hacerlo. Hay un versículo allí en Ezequiel 36, del 26 al 8. Él dice, os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Esto es lo que el Señor hace por cada uno de nosotros. Es decir, más que un mandato, es una promesa. Cuando nacemos de nuevo, su Espíritu obra en nosotros y nos ayuda a cumplir con la ley. Porque si la guardáramos tal como lo hacían muchos judíos, vemos el ejemplo del joven rico, la verdad es que eso no nos salva. La ley en sí misma no nos salva, ella nos muestra nuestro pecado, es nuestro ayo, ¿cierto? Es Jesucristo, también nos lleva a Jesucristo porque Jesucristo es nuestro Salvador. Pero si lo viéramos simplemente como unos mandatos, la verdad es que sería muy difícil de cumplir. Muy bien, gracias, hermana Mónica. Ahí está, hermano, la participación de nuestra hermana. Así que entonces, ahora vamos a ver estos 10 mandamientos, cada mandamiento, ¿no? Como promesa, promesa de Dios, como lo ha mencionado nuestra hermana. Nosotros, con la humanidad que tenemos de pecado, hermanos, como pecadores, nos es imposible obedecer, ¿no? Los mandamientos, pero la promesa de Dios es que nos va a dar un nuevo corazón, un nuevo espíritu, y el Señor mismo está comprometiéndose y haré, dicen, ¿no es cierto?, que ustedes puedan obedecer. O sea, Dios va a hacer que podamos obedecer sus estatutos, sus mandamientos, ¿no? Y lo pongamos por obra. Esa es una promesa. Y ese es el nuevo pacto también que dice, yo voy a escribir mis leyes, mis 10 mandamientos en vuestros corazones, ¿no? ¿Para qué? Para que ustedes lo hagan. Y no van a necesitar que alguien les esté diciendo, oye, es este sábado, tienes que ir a la iglesia, o no debes mentir, no. Entonces el Señor a través de su Espíritu Santo hará eso, ¿no? De que podamos nosotros obedecer los mandamientos. Es una promesa de Dios. Muy bien, gracias, hermana Mónica. Participen, hermanos, participen. Entonces el tema es la ley como promesa de Dios. La ley como promesa de Dios.
Bueno, en cualquier momento participen, prendan su micro, pregunten, comenten, hermanos. El folleto de escuela sabática dice que leamos, pues, Romanos capítulo 3, versículos 20 al 24. Entonces, ahí, hermanos, en estos versículos, Pablo dice claramente que no podemos salvarnos por guardar los 10 mandamientos. Miren, hermanos, claramente aquí dice, no podemos salvarnos por guardar los 10 mandamientos, ¿no? No. Entonces, la pregunta que viene acá dice, ¿cómo deberían entonces funcionar ellos en nuestra vida? ¿Cómo deberían entonces estos 10 mandamientos, no, funcionar en nuestras vidas? Y si no podemos salvarnos por obedecer esos 10 mandamientos, entonces, ¿para qué está? Entonces, qué hacemos con esos 10 mandamientos en nuestra vida? Es la pregunta, ¿no? Que nos dice allí. Vamos a ver, en primer lugar, Romanos 3, 20 al 24. Ahí vamos a ver la palabra de Dios, hermanos. Ahí en la palabra de Dios, vamos a ver, dice, ya que por las obras de la ley, hermanos, las obras de la ley, o sea, la obediencia a la ley, a los 10 mandamientos, por esas obras, ningún ser humano será justificado delante de él. O sea, por más que obedezcamos los 10 mandamientos, hermanos, no encontramos justificación delante de él. La mancha del pecado sigue delante. Hagamos lo que hagamos, aunque demos nuestra vida por los demás, no, ¿qué más podríamos? Obedecemos todos los mandamientos, todo. Eso no nos salva, hermanos. No, no nos salva. Dice. No podemos ser justificados. Siempre la mancha del pecado está ahí y merecemos la muerte eterna. O sea, ninguna obra buena que el ser humano pueda hacer le da salvación. Pregunten, hermanos, para entender, de repente no lo están entendiendo. Porque dice por medio de la ley, hermanos, aquí nos dice que la ley, dice por medio de la ley, es el conocimiento del pecado. Está diciéndonos, hermanos, que la ley no es para que nos salvemos, sino es para conocer dónde está el pecado, hermanos. O sea, cuando vemos la ley como un espejo, uno se mira, pues ve dónde está el problema, la suciedad, ¿no? El desorden que puede haber. Entonces, la ley es para conocer nuestra vida espiritual, cómo está nuestra situación, ¿no? Eh, Estamos en pecado, ¿no? Pues eso dice, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Está bien, hermanos? Pero ahora, entonces, hermanos, la pregunta que viene, ¿no es cierto? La pregunta que nos dice, entonces, ¿cómo funciona esto de los mandamientos de Dios en nuestra vida? Porque nosotros, al vernos con la ley, hermanos, nuestra condición, vemos que somos pecadores, y ahora, por otra parte, la ley nos condena, ¿no? De acuerdo a la justicia de Dios, a la pena de muerte eterna. Como todos somos pecadores, todos merecemos morir, todos, sin excepción. Pero ahora dice, entonces aquí viene, ¿no? La solución del problema. ¿Qué hacemos con los 10 mandamientos? ¿Para qué sirve? ¿No? Entonces, pero ahora dice, aparte de la ley, ¿no? Poniendo a un lado la ley, digamos, ¿no? Aparte de la ley, se ha manifestado, dice, la justicia de Dios. Ahí está, la solución del problema es la justicia de Dios que se ha manifestado. En otras palabras, entonces, ¿cómo yo puedo ser justificado entonces, ¿no es cierto? Entonces, la ley me condena, ¿no es cierto? Pero Dios ha manifestado ahora su justicia, la justicia de Dios. ¿Y cuál es esa justicia de Dios, hermanos? Testificada, dice, por la ley. Bueno, esta justicia de Dios nos hablaba, pues, ¿no? De esa justicia de Dios ya, la ley. O sea, la ley no me salva, pero me dice que hay una forma de ser justificado, ¿no? De ser salvado de esa condena de pena de muerte, ¿no? Esto lo testifica la ley, o sea, toda la Biblia, pues hermanos, y también los profetas, ¿no? Tal vez, hermanos, aquí hay que pensar en que la promesa que se le hace a Adán y Eva, ¿no? Dios le hace la promesa. Es verdad, Adán y Eva desobedecieron y merecían morir la muerte eterna, claro, sentenciados a la pena de muerte eterna. Y como hijos también de Adán y Eva, todos nosotros. Ahora,
El asunto, hermanos, es de que la promesa de Dios es que le dice, va a venir la simiente de la mujer, que viene a ser pues nuestro Señor Jesucristo, hermanos, y va a pisar la cabeza de la simiente de la serpiente, pues en este conflicto, ¿no es cierto? El problema es de que la simiente de la serpiente, o sea, Satanás, hermanos, pues él se apoderó, pues, ¿no? De este mundo y de la gente de este mundo, ¿no? Y pues él se ha hecho dueño y todo ello, ¿no? Por usurpación, bueno, engañando a Eva, ¿no? Y, pero vendría pues un Salvador. Si por el primer Adán, nuestro padre, nosotros hemos sido condenados a la pena de muerte eterna, no el ser humano, ¿no? Entonces, ahora, hermanos, eh, por el segundo Adán, que es Jesucristo, por la simiente de la mujer, que vendría el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo también, ¿no? Es un símbolo de que la justicia de Dios vendría por allí, ¿no? Entonces podríamos ser, pues, salvos o justificados, ¿no, hermanos? Ahí está aclarando, hermanos, el 22, dice, la justicia de Dios. Ah, entonces, ¿cómo es eso de la justicia de Dios? ¿Cómo yo puedo alcanzar justicia? La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Ahí está, hermanos, claramente y de forma sencilla. Entonces, no puedo salvarme por obras de la ley, pero entonces, ¿cómo puedo ser justificado? Salvo. Por medio de la fe en Jesucristo. Bien simple, hermanos. Por medio de la fe en Jesucristo. Es la simiente de la mujer Jesucristo. El Cordero de Dios Jesucristo, que estaba profetizado por la ley y por los profetas, ¿no? Entonces, la justicia de Dios, hermanos, se manifiesta, se testifica así, que esto es por medio de la fe de nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para, dice, o para quienes, ¿no? Para todos los que creen en Él. Entonces, esta justicia, hermanos, de Dios, que es un regalo, hermanos, es solamente para los que creen en Él. Y eso lo dice el Nuevo Testamento, ¿no? De tal manera amó Dios al mundo, dice, ¿no? Que ha dado a su Hijo unigénito, o sea, Jesucristo, pues, para que todo aquel que tenga fe en Jesucristo, o sea, que crea en Jesús, no muera, pues, hermanos, ¿no? Sino tenga vida eterna, hermanos, ¿no? Tenga vida eterna. Para el que tiene fe en Jesucristo, al que cree, al que confía en Jesucristo, ¿no? Entonces, ahí está la justicia, hermanos. ¿Por qué? Porque Jesús, hermanos, es el que pagó, pues, ¿no? Por nuestro pecado. Es el único. No, no es que ha pagado por nuestros pecados la Virgen María. No, ella no nos puede salvar. O San Pedro, o mucha gente a veces pone así, ¿no es cierto? A los ídolos también ponen, ¿no es cierto? O sea, buscan intercesores. El enemigo pone, pues, no falsos intercesores, o el enemigo mismo se pone, ¿no? Entonces, no, hermanos, es por la fe en Jesucristo. Dice, para todos los que creen en Él, en Jesucristo. Porque no hay diferencia, hermanos, ¿ah? Por cuanto todos pecaron. Claro, todos hemos pecado. Y están destituidos de la gloria de Dios. Todos estamos destituidos, pues, de la. Ahora, entonces dice aquí, siendo justificados gratuitamente, hermanos. Pues la salvación es gratis, no es por obras, no es por lo que hacemos que nos salvamos, hermanos. No, sino somos justificados gratuitamente por su gracia. Ahí está, hermanos. La gracia de Dios es el amor de Dios, es la misericordia que tiene Dios. No lo merecemos, pero Él, pues, por su amor por nosotros, ¿no? Es que aquí la justificación se presenta ahí, ¿no? Dios presenta a través de su Hijo, ¿no? Que pagó por nuestros pecados, ¿no? Y ahí aclara, ¿no? Mediante la redención. ¿Qué es la redención, hermanos? Mediante la redención que es en Cristo Jesús. Redención, hermanos, significa, redimir significa comprar. Alguien que está esclavo, digamos ya, entonces pagas, pues dice, no, ya quiero comprármelo a ese esclavo, no quiero que sea de mí. Entonces ya tienes que pagar tanto de dinero por ese esclavo. Entonces, para redimir es así, hermano. No estamos esclavos del pecado. Entonces, el enemigo se apoderó de nosotros. Entonces, ¿qué dice la ley de Dios? Que tiene que morir. Ya, yo voy a pagar. ¿Cómo?
yo voy a dar mi vida en su lugar de él, entonces voy a pagar. Eso, entonces, con su sangre que ha derramado en la cruz, nos redime, nos compra para él, para que le pertenezcamos a él, ¿no? Mediante entonces la redención que es en Cristo Jesús, somos justificados, hermanos, gratuitamente. Entonces no nos cobra ni dinero, ni obra, nada, solamente por la fe. Hay que creer, hay que decir gracias. Gracias, Señor, y así permanecer, no con esa gratitud, Dios, no mantener esa fe, esa confianza, no pase lo que pase. Ahí está, hermanos, la palabra de Dios. Esa es la palabra de Dios, está claramente explicada ahí. Entonces, hermanos, ahora vamos a lo que el título de nuestra lección, ¿no es cierto? Y creo que la respuesta ya a nuestra pregunta ya está resuelta, ¿no es cierto? Está resuelta porque la pregunta, hermanos, ¿qué decía aquí? Decía, ¿no? ¿Cómo deberían entonces funcionar ellas, o sea, los 10 mandamientos en nuestra vida? Y hemos visto que la ley de Dios tiene un objetivo de mostrarnos nuestra condición espiritual, dice, ¿no? Para mostrar nuestra condición, dice que por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Nos hace conocer en qué situación estamos, ¿no? Espiritual. Bueno, entonces, esa es la función de la ley. Además de eso, la ley nos lleva hacia, nos lleva, ¿no? A esta promesa de que hay alguien que nos va a salvar, ¿no es cierto? Nos muestra la justicia, o sea, ¿cómo vamos a ser justificados? La justicia de Dios. Eso nos muestra también, pues, hermanos, la ley. La ley nos promete de que hay alguien que nos va a salvar, nos está indicando, los profetas también. Entonces sería la respuesta, pues hermanos, ¿no? Esa sería la respuesta. Ahora, justamente aquí se va aclarando eso con el término hebreo devarim, término hebreo devarim. En hebreo hay una palabra que se dice devarim, en plural se dice debar o dabar, dabar. Entonces, ese término devarim, hermanos, utilizado, dice en los escritos de Moisés, ahí está con esa palabra, porque el original de la Biblia está pues en hebreo, en arameo, también está escrito en griego, hermanos, ¿no? Sobre todo el Antiguo Testamento está en hebreo, ¿no, hermanos? Y el Nuevo Testamento en griego. Esos son los originales, hermanos, ¿no? Entonces, devarim es una palabra hebrea, ¿no? ¿Y qué significa esa palabra? Moisés ha escrito así con devarim, ¿no? Entonces describe pues justamente los 10 mandamientos. Devarim quiere decir los 10 mandamientos, hermanos. Esta palabra de Barín quiere decir los 10 mandamientos, hermanos. Vamos a ver dónde dice eso. Bueno, ya está en castellano, pues acá, ¿no? Dice, y Moisés, en Éxodo 34:28, dice, y Moisés estuvo allí con el Señor, dice, 40 días y 40 noches no comió pan ni bebió agua y escribió en las tablas las palabras del pacto, hermano. Ahí están los 10 mandamientos. Entonces, hermanos, aquí nos está haciendo mención a que Moisés, ante la presencia de Dios, hermanos, tuvo 40 días y no ha comido nada de pan, nada. Ni siquiera ha tomado agua, pero él seguía vivo, pues ahí delante de Dios, 40 días ayunado, hermanos. ¿Ah? Y entonces Dios, hermanos, con su dedo escribe, pues, ¿no? En 2 tablas de piedra, estas palabras del pacto, haciendo mención, hermanos, al compromiso que se hace entre el pueblo de Israel y Dios, ¿no es cierto? Pacto. Así como en el matrimonio se hace un pacto, hermanos, entonces en este pacto del matrimonio, espiritualmente hablando, hermanos, el matrimonio que Dios hace, entonces cuando Dios hace el matrimonio entre Adán y Eva, Él dice, ¿no? Que ya no van a ser dos, van a ser una sola carne, ¿no es cierto? Y que el Señor Jesucristo también aclara este punto, ¿no? Que lo que Dios ha juntado, que no lo separe el hombre, ¿no es cierto? Y las responsabilidades están pues ahí, ¿no es cierto? Del esposo y de la esposa, que en unidad tienen que vivir, hermanos, ¿no? Entonces, Hermano, eh, justo. y termino la idea, y hermanos, el compromiso o matrimonio también como matrimonio, entonces Dios es el marido y el pueblo de Israel es la esposa, o la iglesia es la esposa, así también lo muestra, ¿no? Pero dentro de ese pacto, está pues estos 10 mandamientos, hermanos, estos 10 mandamientos. Es un compromiso, ¿no?
de parte de Dios, por una parte como promesa, y de parte de nosotros, que nosotros también debemos obedecerlo por amor, pues, ¿no es cierto? Entonces es un pacto, es un compromiso que nosotros también como iglesia lo hacemos. Sí, hermano Celso, pregunte, comente. La pregunta es lo siguiente, si no ayunaban, si no ayunaba Moisés, no recibía los 10 mandamientos. ¿Eso sería así o cómo sería, hermano? Entonces, tan principal, tan importante es ayunar para recibir indicaciones de Dios, estudiar la palabra de Dios, comprender la palabra de Dios, tener fe. Importante el ayuno. Muy bien, hermano Celso, gracias por tu participación, hermano. Muy bien. O de repente algún hermano, hermana, a ver, puede comentar, responder esa pregunta, esa inquietud de nuestro hermano Celso, ¿no? ¿Cuán importante es el ayuno, hermanos? ¿No? Es la pregunta, ¿no? ¿Cuán importante? Moisés ayunó 40 días y 40 noches, no comió pan ni bebió agua, y ahí es donde Dios le da, pues, ¿no? Las tablas, ¿no? Estos 10 mandamientos, Dios lo escribe con sus dedos, ¿no es cierto? ¿No? Estas palabras del pacto, estamos hablando del compromiso, ¿no? Ayuno, hermanos, eso es lo que menciona. Nuestro mismo Señor Jesucristo, antes de enfrentarse al enemigo, al diablo, cara a cara, hermanos, pues ayunó también, ¿no? 40 días, ¿no es cierto, hermanos? 40 días, 40 noches, hermanos, ayunó. ¿Ah? Entonces, ¿cuán importante es el ayuno, no? Entonces, esa es la pregunta de nuestro hermano. ¿Qué pasa, hermanos, cuando uno ayuna? ¿Para qué ayuna uno? Digamos, nos proponemos, no, uno dice, ya voy a ayunar yo personalmente, no hace su compromiso con Dios, o la iglesia también en forma grupal puede hacer un compromiso, ¿no? Entonces, ¿cuál es el objetivo del ayuno, no? O sea, ¿qué es lo que pasa con el ayuno, no? ¿Por qué el ayuno, hermanos, es importante? Bueno, hermanos, ¿qué pasa cuando uno ayuna? Hermanos, el estómago deja de trabajar, ¿no es cierto? Cuando comemos demasiado, sobre todo, hermanos, sobre todo ya para la tarde, después del almuerzo, te da pues sueño, no estás despierto, entonces está trabajando, ¿no? El estómago, ahí está concentrándose todo, ¿no? Y en la cabeza parece que no le falta ya el oxígeno, no sé, pero el asunto es que te da sueño, ¿no? Estás cabeceando ya. Entonces, hermanos, cuando dejas de comer, estás despierto, ¿no? Y estás atento a lo que tienes que hacer. Veo dando una respuesta a nuestro hermano, ¿no? Y también yo me respondo, ¿no? Que lo que pasa con el ayuno, ¿no? Cuando uno ayuna es para conversar con Dios y no estar distraído con otras cosas, ¿no? Sino está más concentrado en lo que está relacionándose con Dios, ¿no? Ese sería ese objetivo, ¿no? Y también se dice bastante de que el ayuno es bueno también para la salud. Bueno, pero ahí está, ¿no? Muy bien, pero vamos a continuar, hermanos. ¿Qué dice aquí la palabra de Dios, hermanos, en Deuteronomio 4? A ver, vamos a ver aquí 4:13. Dice aquí, estamos hablando, hermanos, la pregunta aquí, aunque no había pregunta aquí, pero está hablando de los 10 mandamientos, ¿no? Eso resaltamos aquí, hermanos. Estos 10 mandamientos, hermanos, se está mencionando ahí en la Biblia, ¿no? O como 10 palabras también se dicen, ¿no es cierto? 10 palabras o 10 mandamientos. Y este era el pacto, pues el compromiso, ¿no es cierto?, entre Dios como marido y el pueblo de Israel como esposa. Es así, ¿no? O sea, Dios es el esposo y la iglesia es la esposa, y hay un compromiso, un pacto, o sea, literalmente un matrimonio en esta tierra. Entonces hay compromisos, ¿no? Hay un compromiso, ¿no? Del esposo y de la esposa, ¿no? Para que funcione esa unidad, hermanos, ¿no? Entonces hay responsabilidades de parte del esposo y de la esposa, pues, ¿no? Entonces, y entonces la responsabilidad en la unión de Dios como Dios de este pueblo, ¿no? Es el que ahí
manifiesta estos 10 mandamientos y que tiene que obedecer, pues, este pueblo, ¿no? En esta, en esta unión, ¿no? En esta unión. Si no se cumple eso de las responsabilidades, entonces el matrimonio funciona mal, pues, hermanos, ¿no? No estaría bien. Por ejemplo, uno de los mandatos es de que no se debe cometer adulterio, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando se hace eso, hermanos, se está rompiendo, pues, hermanos, ¿no? Este compromiso que se ha hecho, ¿no? Y lo peor todavía que el hombre se separa pero el Señor Jesús dice, lo que Dios ha juntado, el hombre no debe separarlo, pero el hombre hace lo que quiere, pues, ¿no? Entonces, eso es importante, hermanos, ¿no? Que nosotros nos demos cuenta y si nosotros hemos roto, es decir, el pacto con nuestro Dios, entonces, hermanos, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Es reconciliarnos, pues, ¿no? Porque todos somos pecadores y hemos pecado, pues, ¿no? O algún mandamiento de estos 10. Entonces, hermanos, pues hay que Hermano, reconciliarnos con el Señor, para que funcione, pues, ¿no? Esa unidad con Dios, seamos realmente hijos de Dios, hermanos. Sí, hermano Celso, pregunte. acá hay, hermano, 10 pactos, 10 condiciones, 10 bendiciones. Ahora, si se cumple, entonces el cristiano, la persona, la esposa, le va a ir bien. Ahora, si estos 10 condiciones no cumplen este pacto, entonces las cosas van a salir mal. Entonces, ¿qué es esto? Entonces viene a ser el pecado. El pecado es transgresión de la ley. Entonces, así que hay que entender, comprender para que todo nos vaya bien en la fe, ¿no? Entonces, hay una relación estricta en este pacto. Gracias, hermano. Muy bien, hermanos. Sí, pues, hermanos, me parece que hay que aplicarlo a nuestras vidas, hermanos, por eso comentamos. Entonces, esta relación como en el matrimonio, la Biblia no explica respecto al matrimonio, hermanos, que el varón, no el esposo, que realmente ama a su esposa, dice así, ¿no? Que tiene que amarle hasta, así como Jesucristo, ¿no es cierto? Nuestro Señor Jesucristo nos ama a nosotros. ¿Cómo nos ama? Hasta dio su vida por nosotros. Entonces el marido tiene que amar a su esposa hasta dar su vida por su esposa. Eso es lo que enseña la Biblia, ¿no? El amor es eso, hasta dar su vida por tu esposa, ¿no? Y tratarla como un vaso frágil, hermoso, con mucho cuidado, ¿no? Así, como algo precioso, especial. Así dice la palabra del Señor. El Señor Jesús hace con nosotros eso. Ahora, la esposa lo que tiene que hacer con el esposo es respetar a su esposo, respetar a su esposo. Lo que el varón necesita, el esposo, respeto de parte de su esposa, ¿no? Esa es la tarea. Es como que la iglesia tiene que respetar, o sea, temer a Dios, o sea, respetar a Dios. ¿Y cómo se hace también, pues, no? Obedeciendo por amor, ¿no? También estos 10 mandamientos, ¿no? Bueno. Entonces, hermanos, estamos tratando de entender, ¿no? Que la Biblia habla acá de 10 mandamientos. Eso es lo que forma el pacto, el compromiso, la relación entre Dios y el pueblo de Israel, o Dios y la iglesia, ¿no? En otro texto bíblico también repite la misma cosa, Deuteronomio 4:3, y Él os declaró su pacto. Está hablando, hermanos, declaró su pacto. O sea, ¿quién? Dios, el pacto, el compromiso, el cual los mandó poner por obra. Entonces hay que poner por obra, no debe ser teoría nada más estos 10 mandamientos, hermano. Esto es, dice que, los 10 mandamientos, ahí está claro, hermanos. El pacto es, pues, no, estos 10 mandamientos y los escribió, pues, en 2 tablas de piedra, hermanos. Dios lo ha escrito con su dedo en 2 tablas de piedra. Ahí está el compromiso, hermanos. Otro texto bíblico, Deuteronomio 10:4 dice, y él, o sea, Dios no, escribió sobre las tablas, conforme a la escritura anterior, los 10 mandamientos. Ahí está, hermanos. O sea que recuerden que Moisés recibió 2 tablas de piedra
Y cuando va, pues no baja, hermanos, ahí al pueblo, donde está el pueblo de Israel. ¿Qué estaban haciendo, hermanos? Porque 40 días estaba pues ahí, ¿no? Moisés. Y los del pueblo de Israel, hermanos, el enemigo los hizo tristes, ¿no? Les hizo pensar de que Moisés se habrá muerto, se lo habrá comido alguna fiera. Entonces el pueblo le dice pues a Aarón, a su hermano, ¿no? De Moisés, ya pues tú haznos pues unos dioses que nos dirijan, ¿no? Ya que Moisés habrá muerto. ¿Y qué cosa hacen, hermanos? Un dios, un ídolo, hermano. Traigan vuestros aretes de oro, todas sus joyas traigan, y hace un toro, como adoran pues en Egipto el toro o el becerro, bueno, y lo hace de oro, pues hermanos. Y dice, ahí está, este es el Dios que nos ha sacado de Egipto, el toro, hermanos. ¿Cómo pueden? Mire, este pueblo ya se perdió. Y ellos también, o sea, el pueblo de Israel había hecho un pacto ya con Dios porque han escuchado los 10 mandamientos verbalmente de parte de Dios. Y ellos han dicho, sí, vamos a obedecer. Pero, hermanos, ahí ya están desobedeciendo. Pues Dios se molestó, pues, hermanos, y le dijo a Moisés, ya anda, corre. Ese pueblo ya se ha desviado completamente. Y Moisés, cuando regresa, hermanos, ¿cómo se habrá molestado, se habrá irado Moisés? ¿Ah? Agarra las 2 tablas de piedra y lo ha roto, hermanos. Lo ha tirado al suelo, lo ha roto, entonces se ha amargado completamente, hermanos. Y pues ahí han muerto bastantes, ¿no? Hay israelitas, porque realmente pues se habían apartado de Dios ya. Habían roto, ¿no? El compromiso, este pacto. Y Hermano, hermanos, termino la idea, hermanos. Entonces, aquí nos está diciendo, o sea, Dios le ha dicho a Moisés, vuelve otra vez, pues no, yo voy a darte otra vez 2 tablas. Entonces es lo que está diciendo aquí. Él escribió sobre las tablas conforme a las escrituras anteriores, porque los 10 mandamientos que el Señor os había hablado en el monte en medio del fuego, el día de la asamblea, el Señor me las dio. O sea, volvió pues a escribir en 2 tablas de piedra a Moisés le dio, hermanos. Sí, hermano Celso. hermano, para Dios hacer ídolos es abominación. A Egipto le mandó 10 plagas para desaparecer su idolatría. Ahora, en este caso, está levantando un ídolo de torito o de la vaquita, pero Dios por misericordia no le mandó 10 plagas para desquitarse de esta idolatría, hermano. Es un privilegio que Dios ha tenido sobre Israel para no desaparecer con 10 plagas a ellos. Esto es misericordia, hermano. Gracias, hermano. Muy bien, hermanos. Entonces hemos resaltado esos 10 mandamientos, hermanos, que es el pacto, el compromiso, ¿no? Entre el pueblo de Dios y Dios mismo, ¿no? Es un compromiso, como una relación matrimonial. Bueno, ¿qué más nos dice aquí, hermanos? No significa, dice literalmente mandamientos. Esa palabrita, hermanos, en hebreo no significa literalmente mandamientos, dice, sino palabras. Entonces ahí dice palabras, ¿no? Palabras. Pero son los mandamientos, sí, pero también significa palabras. Y puede también significar promesas. O sea, esa palabrita que hemos leído, dabar, ahí está, también es promesa. Por eso dabar es traducido, dice, en numerosos lugares como un sustantivo o como un verbo, pues hermanos, que expresa la idea de promesa. O sea, las 10 promesas también se puede decir, hermanos, ¿no? Esos 10 mandamientos son 10 promesas también. Ahora, ¿dónde dice esos? Hay varios textos bíblicos, hermanos. Ahí está. Vamos a ver estos textos bíblicos, ¿no? Donde dice eso que está visto como promesa, ¿ya? Vamos a ver. Dice acá, Primera de Reyes 8:56, dice, bendito sea el Señor que ha dado reposo a su pueblo Israel, ¿ah? Conforme a todo lo que prometió. Ahí está, hermanos, miren la palabra prometió con esa palabrita debar en hebreo, ¿no? También significa prometió, ¿no? Entonces, ahí está hablando en un pasaje bíblico de que Dios, ¿no es cierto?, había dado reposo al pueblo de Israel, ¿no? Conforme a todo lo que prometió, o sea, la promesa, o dabar, esa palabrita que también es los mandamientos, ¿no?
Ninguna palabra, dice, ha fallado de toda su buena promesa. Ahí está, buena promesa, ¿no? No ha fallado, ¿no? Que hizo por medio de su siervo Moisés. Bueno, estamos viendo ahí que esa palabra hebrea, ahí, ¿no? Dabar, dice hermanos, prometió, promesa, ¿no? Ahí, como promesa también se entiende. En otro pasaje también dice eso. Ahora, oh Señor Dios, tu promesa, dice, ¿no? A mi padre David se ha cumplido porque me has hecho rey sobre un pueblo tan numeroso como el polvo de la tierra. O sea, Salomón, ¿no? Está haciendo mención, ¿no? Que la promesa de Dios, ¿no? Que hizo pues a David, de que su hijo seguiría, entonces se cumplió pues hermano su promesa. Y esa palabrita de Bar está pues ahí como promesa, allí, hermanos, ¿no? Entonces, y eso David está mencionando, ¿no? Y alaba a Dios, pues, ¿no? En Nehemías 5:12 también habla de eso, ¿no? Entonces ellos dijeron, lo devolveremos y no les exigiremos nada. Haremos tal como has dicho. Y llamé a los sacerdotes y les hice jurar que harían conforme a esta promesa, hermano. Ahí está. Otra vez esa palabrita promesa, donde está ese término, esa palabra en hebreo, debar, ¿no? Debar, hermanos, ahí está, ¿no? Que también significa mandamientos, ¿no es cierto? Los 10 mandamientos, ¿no? 10 promesas. Estamos viendo, ¿no? En qué pasaje se presenta esa palabra. Bueno, en el contexto de este versículo nos está hablando de Nehemías, pues, ¿no? Nehemías que vio una injusticia ahí, ¿no? Cuando regresaron de Babilonia, ¿no? Después de 70 años y ahí a reconstruir Jerusalén. Ahí los judíos, hermanos, habían pues unos millonarios de repente, ¿no? Que se aprovecharon de sus paisanos mismos, ¿no, hermanos? Prestando dinero, llevando a la esclavitud a sus propios hermanos, y entonces no le pareció bien a Nehemías, pues se molestó entonces por eso, y les llamó la atención fuertemente, ¿no? Que era usura lo que estaban haciendo, ¿no? Exigiendo bastante interés. Y hermanos, pues ellos han tomado una decisión de devolverles, ¿no? Sus terrenos, sus hijos ya estaban esclavos, hermanos, entonces tienen que devolver. Entonces esa es la promesa que han tenido que cumplir y la palabrita es debar. En Nehemías 5:13 dice, también sacudí los pliegues de mi manto y dije, así sacuda Dios de su casa y de sus bienes a todo hombre que no cumpla esta promesa, o sea, debar. Así que aquel que no cumplía esa promesa de ver, ¿no? De ayudarse mutuamente entre hermanos, entonces, pues aquí está dando una sentencia, ¿no? Sacude su manto, dice, ¿no? Eh, Así sea sacudido y despojado, dice, pues no, y toda la asamblea dijo, amén, alabaron al Señor, entonces el pueblo hizo conforme a esta promesa. Entonces todo el pueblo ha cumplido con esa promesa. Hermanos, nuestras promesas debar también significa de promesas. Entonces, hermanos, hay que cumplirlas, pues hay que cumplirlas. Y entonces, esos 10 mandamientos son pues así, promesas también de dar, que también hay que cumplirlas. Pues son promesas, hermanos, ¿no? Promesas, uno promete, sí, vamos a hacer. Entonces, ahora Dios también promete sus bendiciones, ¿no, hermanos? Deuteronomio 1:11 dice que el Señor, el Dios de vuestros padres, os multiplique 1000 veces más de lo que sois y os bendiga, tal como os ha prometido. Otra vez la palabra os ha prometido. Dios promete, o sea, debar, la palabrita ahí está. Escucha pues Deuteronomio 6:3, ¿no? Escucha pues, oh Israel, y cuida de hacerlo, dice, ¿no? O sea, cumplir, ¿no? Con lo que está escuchando, para que te vaya bien y te multiplique en gran manera en una tierra que emana leche y miel, tal como el Señor, el Dios de tus padres, te ha prometido. Ahí está la palabrita también de bar, prometido, ¿no? Entonces hay una promesa, ¿no? El pueblo de Israel tenía que en la Canaán terrenal tenía que cumplir, pues, ¿no? Con todo lo que Dios también le había prometido, ¿no? Le había prometido, te voy a dar una tierra, herencia, ahí en esta tierra, leche y miel va a haber allí, todo. Hermanos, y cumplió pues Dios su promesa, ¿no es cierto? Y esa palabrita es de.
Otro, Deuteronomio 9:28, de otra manera, dice aquí, hermanos, no, de otra manera, dice ahí, no, de otra manera, los de la tierra de donde tú nos sacaste dirán, por cuanto el Señor no pudo hacerlos entrar en la tierra que les había prometido, o sea, la palabrita de Bar también está ahí, y porque los aborreció, los sacó para hacerlos morir en el desierto. Bueno, este texto bíblico está hablando, ¿no? De que Dios se molesta con el pueblo de Israel porque era desobediente. No cumplía con su promesa, hermanos. No cumplía. Entonces Dios dijo, a Moisés le dijo, no, mira, Moisés, a este pueblo lo voy a destruir completamente. A ti no te va a destruir. Yo voy a hacer otro pueblo, ¿no? Otro pueblo voy a hacer. Ya, no estaba contento Dios con este pueblo. Por desobediencia no cumple el pacto, la promesa, estos 10 mandamientos, ¿no? Entonces Moisés es el que dice, no, pues Señor, ¿cómo vas a hacer eso? No, no puedes hacerla. ¿Qué va a decir la gente? La gente va a decir que lo ha sacado de Israel y lo ha destruido. O lo ha sacado de Egipto, entonces ahora lo ha destruido. ¿Cómo vas a hacer eso? O sea, Moisés intercede por su pueblo, ¿no? Dice, de otra manera, los de la tierra de donde tú nos sacaste dirán, pues no, por cuanto el Señor no pudo hacerlos entrar en la tierra, o sea, en la Canaán terrenal, ¿no? Que les había prometido, o sea, debar la palabra prometido, ¿no? Y porque los aborreció, los sacó para hacerlos morir en el desierto, los ha sacado solamente para matarlos en el desierto. Así va a decir la gente, Señor. Entonces, hermanos, miren cómo Moisés también amaba a este pueblo, pues, como líder, un líder tiene que amar, ¿no? Pero ahí está la promesa de dar, hermanos, no de dar, eso resaltamos, ¿no? Que ahí está la palabra. Y así hay varios textos, Josué 9:21, y los jefes le dijeron, dejadlos vivir. Y fueron leñadores y aguadores para toda la congregación, tal como los jefes lo habían dicho. Bueno, aquí está haciendo mención, hermanos, a, a otras personas que se acogieron al pueblo de Israel, ¿no? Que estaba dominando a todos, ¿no? Y había un pueblo que con engaño se presentó, era un vecino de ahí nada más, y se hicieron pasar como aquellos que querían estar con ellos, que eran de lejos. Fueron engañados, pues, ¿no? Y ya hicieron una promesa, está bien, júntense con nosotros, y se dieron cuenta que eran sus vecinos. ¿Por qué han hecho eso? Es que teníamos miedo de que nos destruyan a nosotros. Bueno, ¿qué van a hacer? Van a ser leñadores y aguadores, que lleven agua y la leña, ¿no? Eso, así ese pueblo estuvo dentro de Israel. Bueno, también había pues habían hecho una promesa, hermanos, ¿no? De que ya está bien, los recepcionar. Y cuando se dan cuenta de la verdad, no podían romper la promesa, pues, hermanos. Tenía que cumplir la promesa, no podían matarlos. Entonces, toda promesa que hacemos, hermanos, es para cumplir. Así tenemos que ser como hijos de Dios, hermanos, tenemos que cumplir promesas, no o debar, ¿no es cierto? Ahora el Señor, dice en otro pasaje, ahora el Señor vuestro Dios ha dado descanso a vuestros hermanos, como Él les había dicho. Volved, pues, e id a vuestras tiendas a la tierra de vuestra posesión que Moisés, siervo del Señor, os dio al otro lado del Jordán, ¿no? Entonces, hermanos, también acá se está hablando de promesas, ¿no es cierto? Lo que se ha dicho, ¿no? Bueno, esto está hablando, ¿no? De lo que pasó, ¿no? Para vivir ahí en la Canaán terrenal, ¿no? En la Canaán terrenal. Josué 23:5 dice, el Señor vuestro Dios las echará delante de vosotros y las expulsará de vuestra presencia y vosotros poseeréis su tierra, tal como el Señor vuestro Dios os ha prometido. O sea, la promesa de Dios, Debar. O sea, todos los textos bíblicos está hablando de ese término Debar, que también está en los mandamientos. 10 mandamientos también dice Debar, que son promesas. Esto está resaltándose, hermanos. Ahora, nuestra hermana Elena de White, haciendo comentarios seguramente, coincide con esa función del decálogo, ¿no? ¿No? Ella también hace su comentario, ¿no? Claro, inspirado por Dios también. Los 10 mandamientos son 10 promesas, ¿no? Es así, hermanos. Los 10 mandamientos son 10 promesas, hermanos. Los 10 mandamientos deben entenderse como promesas de Dios destinadas a guiarnos por el camino correcto para que Él pueda hacer cosas maravillosas en nuestro favor, siempre que le seamos obedientes, hermanos. Hermanos, Dios
Respeta nuestro libre albedrío, pues hermanos, respeta nuestro libre albedrío. Nos pone ahí, ¿no? A nosotros estos 10 mandamientos, pero ¿quién es el que puede tener estos 10 mandamientos? Solamente los creyentes en Dios, pues hermano. Y los creyentes en el Señor somos sabios, inteligentes, por conocer lo que Dios dice, el creador del universo, del cielo, de este mundo, de todo, ¿no? Entonces, son promesas también, pues, hermanos, estos 10 mandamientos, ¿no? A los cuales deberíamos ser, pues, obedientes. El obedecer los hermanos, pues, nos hace ver realmente, ¿no? Que tenemos ese mismo carácter de Dios. Esos 10 mandamientos deben estar en nuestro ser, ¿no es cierto? Y de esa manera, pues, la gente se va a dar cuenta que somos hijos de Dios. Si está en nuestro ser, vivimos de acuerdo a ellas, ¿no? Entonces son promesas, ¿no? Que nos lleva pues a la vida eterna también, aunque no somos salvos por las obras de la ley, sino que ya es ¿cómo digamos? Es un resultado de que somos hijos de Dios, ¿no? Porque el estilo de vida de un hijo de Dios es pues esto, ¿no? Vivir de acuerdo a esos mandamientos. Es el estilo de vida de los hijos de Dios, no para ser salvos, sino porque somos hijos de Dios, vivimos obedientes a todo, ¿no? Porque salvos somos por lo que Jesucristo nos ha comprado con su sangre, ¿no? Eso es gratis. No, Sí, hermano, ¿alguna la pregunta? pregunta es, alguien se ha preguntado, en el cielo se va a guardar los 10 mandamientos, incluyendo el sábado? Esa es la pregunta. Ahora, la respuesta es, si la ley de Dios es universal y los ángeles, ¿por qué han caído? Porque no han guardado los 10 mandamientos, 10 promesas. Y los mundos no caídos guardan estrictamente las 10 promesas, por eso no caen. Ahora nosotros que estamos caídos acá tenemos que restaurar en nosotros los 10 promesas para ser salvos. Si vamos al cielo, entonces estamos por amor guardar los 10 promesas. Eso es el paso a seguir, hermano. Gracias, hermano. Muy bien, hermano Celso, pues, ¿no? O sea, todos los seres creados, ¿no? ¿En cuántos mundos habrá, hermanos? Sabemos que Dios ha creado. Hay personas como nosotros en otros mundos que Dios ha creado. Tienen el árbol de la vida, tienen el árbol de la ciencia del bien y del mal, pero ellos no han comido, pues, no son, y viven eternamente, pues, hermanos. O sea, dentro de su ser, de esas personas, ¿no? Que viven en otros mundos que Dios ha creado, ellos tienen, pues, estos 10 mandamientos en su ser. O sea, están, ¿cómo diríamos? O sea, hechos por Dios así, hermanos, para que ellos puedan obedecer. El problema solamente en esta tierra, pues hermanos, ¿no? Donde el desconectarse de Dios, el enemigo lo que ha hecho es pervertir pues estos 10 mandamientos, hermanos. Ahí está el conflicto, hermanos, justamente ahí. El que el enemigo busca que el ser humano desobedezca estos 10 mandamientos. Ni siquiera que conozca, hermanos, que no mire la Biblia. Entonces, más bien que la persona viva en tradiciones, costumbres, filosofías humanas, ¿no? Que se imagina la gente, ¿no? Ahí. Entonces, el enemigo engaña de esa manera. Entonces, ataca pues los mandamientos. Todos los mandamientos ataca, hermanos. Y en el mundo cristiano, vamos a ver, hermanos, que también muchos que se dicen ser cristianos rechazan, pues, o mal entienden lo que dice la palabra de Dios, hermanos, ¿no? O sea, y ahí que hermanos pues no lo ven, o escogen algunos mandamientos nada más que les conviene, ¿no? Sí, hermano Marcelino, participa, hermano. Buenos días, hermanos, con todos. En la ley de Dios, al leerlas todos, encontramos cuando dice, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días sean alargados en la tierra que Jehová tu Dios te da. Ahí está la promesa. Para que tus días sean largos en la tierra que Jehová tu Dios te da. Pablo mismo dice que es el único mandamiento con promesa, pero si nosotros analizamos cada mandamiento uno por uno,
Dios da promesa. Por ejemplo, el primer mandamiento dice, ¿no? Honra a tu padre, perdón, honra, yo soy tu Dios, el único Dios verdadero. Y la promesa dice, si tú tienes a Dios, Dios te hace a ti su especial tesoro, nación santa, pueblo privilegiado, pueblo, y los pueblos dirán, ¿quién será como este pueblo que tiene un Dios tan poderoso, tiene leyes magníficos? Entonces, la promesa va acompañada en cada uno de los mandamientos y la ley de Dios nos muestra el carácter de Dios. Entonces nosotros al obedecer los mandamientos de Dios estamos reflejando el carácter de Dios. Jesús cuando vino a esta tierra mostró el carácter de Dios al ser obediente a todos los principios de Dios, los mandamientos de Dios. Entonces la promesa de Dios es el reflejar el carácter de Dios cuando dice no y será predicado este evangelio del reino a todo el mundo por testimonio. ¿Y nuestro testimonio qué es? La obediencia a los santos principios de Dios. El problema es de la humanidad, ¿por qué guardamos la ley? ¿Con qué propósito? No es por el propósito de salvarnos, porque si así fuera, entonces ya en vano vino Cristo, pues, y había una forma de regresar al cielo guardando los mandamientos de Dios. Nunca fue el guardar los mandamientos el que nos promueva la salvación. Cristo nos da la salvación gratuitamente, por gracia sois salvos. Esto es don de Dios, no por obras, para que nadie sea glorificado. Y eso es una verdad absoluta para todos los seres humanos. Muy bien, hermano Marcelino, ahí está la aclaración y hay que resaltar eso, hermanos, ¿no? De que es un don. La salvación es un regalo de Dios. Para ese regalo, hermanos, nadie lo obtiene por algún mérito, nadie. Es un regalo para todo ser humano, para el 100% de la humanidad, hermanos, ese es un regalo. Pero el asunto es, hay que aceptarlo, pues ese regalo. O sea, creer significa fe, creer, ¿no? Entonces, si uno no lo acepta, por ejemplo, tú quieres regalar, digamos, ¿qué cosa quieres regalar? Tu casa, digamos, quieres regalar. De verdad, tú quieres regalar tu casa, ¿no? Dices, oye, te regalo mi casa, sí. Pues, no te cree, ¿qué me va a regalar su casa? No, tan loco, ¿no? Entonces, pero al que tiene fe dice, oye, gracias. Y entonces la persona te dice, bueno, ahí está la casa, ¿no? De verdad, yo te he dicho, no te he dicho, ¿no? Y Dios no miente, pues, hermanos, regala, la salvación es un regalo, no necesita que tú tengas que hacer algo, solamente tú tienes que creer y decirle gracias, Señor, y entonces, pues, ya eres parte, ¿no? De Dios también, ¿no? Porque la salvación es para vivir eternamente, pues con Dios, con el Creador, hermanos, como hijos e hijas de Dios, que originalmente debía haber sido eso con Adán y Eva, ¿no es cierto, hermanos? Entonces, eso uno tiene que entender, conocer, y entonces uno conscientemente aceptar, creer, pues no, hermanos. En eso estamos, pues, hermanos. Vamos a ver ahora qué dice, hermanos, acá. Lea Romanos 10:4. ¿Cómo debemos entender la afirmación de Pablo de que Cristo es el fin? Aquí, hermanos, un texto bíblico importantísimo. Ahí en la Biblia dice Cristo es el fin, ¿no? En griego, en la palabra griega, que ha sido escrito en el Nuevo Testamento, en griego, que Cristo es el fin, dice telos. O sea, Cristo es el fin de la ley, dice así. En griego quiere decir telos, ¿no? Entonces, a veces uno entiende, ¿no? Cristo es el fin de la ley. Entonces quiere decir que pues Cristo lo ha terminado la ley, lo ha borrado la ley, lo ha abrogado la ley. Así uno piensa a veces, ¿no? El enemigo es astuto, hermanos. Muchos grupos religiosos que se dicen ser cristianos entienden así. Por eso no obedecen la ley de Dios. Dice, no, aquí está el texto, pues no, Cristo es el fin de la ley. Está diciendo ahí. O sea, entienden que lo ha anulado, pues Dios lo ha abrogado, lo ha borrado, ¿no? Y ahora Cristo ya, solamente el amor, dice, ¿no? Entonces, hermanos, y no es así. Vamos a ver, primero el texto mismo completo lo leemos. Dice acá.
Porque el fin de la ley es Cristo. Así dice la Biblia, hermanos. ¿Ah? Porque el fin de la ley, el fin de la ley es Cristo. Para justicia a todo aquel que cree. Miren, hermanos, lo que está diciendo. Porque el fin de la ley es Cristo. Seguramente la pregunta uno va a decir, ¿qué significa el fin? El fin de la ley, ¿no es cierto? En este caso, por decir, oye, ¿para qué estás estudiando? Digo a los jóvenes, a los niños, ¿para qué estás estudiando? Le digo, ¿no? ¿Para qué? Y a veces no saben para qué están estudiando, pues, ¿no? Entonces otros sí saben, ¿no? Dicen, no, yo voy a ser un médico, ¿no? Y así. Y estudian y realmente llegan a ser, porque saben ah, el objetivo, la finalidad, por qué están estudiando. ¿Cuál es el fin de lo que estás haciendo? Lo que estás haciendo, ¿no? Entonces, es para esto. O sea, aquí está hablando de ese objetivo, ¿no? De la meta, ¿no? El fin de la ley, o sea, el propósito de la ley, ¿no es cierto? La meta de la ley, ¿a dónde apunta, ¿no es cierto? Hacia dónde, el fin de la ley, como ya hemos leído, hermanos, la ley testifica, pues, acerca de Cristo, ¿no es cierto? Nos lleva a la salvación, ¿no? De que Jesús tendría que venir para amar. Entonces la ley está para eso, ¿no? Para dirigirnos. Por eso dice, el fin de la ley es Cristo. Y termino, para justicia a todo aquel que cree, ¿no? Entonces, esto es, ¿no? Para Jesucristo es pues para que sea nuestra justicia al que cree, ¿no es cierto? Somos justificados. Entonces, pero la ley está testificando eso, ¿no? La ley está apuntando a Cristo, ¿no? La ley no nos salva, pero apunta a Cristo. Pero no está diciendo aquí que se desecha la ley. Sí, hermano, quiere participar, participa, hermano. Sí, hermano. El contexto sería para ese texto que la ley es un ayo que nos lleva a Cristo. Por ejemplo, decimos, el final de la primaria es la secundaria. El final, el fin de la secundaria es la universidad. Y el final de la universidad es la carrera que elegimos cada uno, ¿no es cierto? Entonces, igualmente la ley, cuando eso como un espejo, no nos limpia de nuestras maldades el espejo. Cuando vemos en el espejo nuestro rostro, nos muestra nuestra realidad. Cuanto más cerca estamos, tanto más feo nos vemos. Entonces, el espejo nos señala a Cristo. El fin es Cristo. Ve a la agua viva, Él te va a limpiar. Cristo nos purifica, nos limpia, no la ley. Muy bien, hermanos. Pregunten, comenten también que se entienda, hermanos, ¿no? Porque ahí es donde el enemigo ataca aún a cristianos y hay grupos religiosos que entienden mal este texto bíblico, pues, hermano. Entonces, comentamos aquí, hermanos, dice el comentario de la lección. Pablo afirma que Jesucristo es el telos de la ley, o sea, el fin, el objetivo, ¿no es cierto?, el propósito, pero no en el sentido de que Cristo abrogó, o sea, anuló o eliminó la ley. No, 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 eso no quiere decir. A diferencia de ello, la palabra en cuestión significa que Cristo es pues el objetivo, ¿no? Y la intención de la ley. Entonces la ley está para eso, ¿no? Para hacernos ver que la ley, ¿no es cierto? Al hacernos ver nuestra realidad, entonces nos hace ver que hay un Salvador, hay alguien que puede justificar. Ese es el objetivo de la ley, ¿no? Tiene su objetivo de hacernos ver nuestra situación espiritual y vemos nuestra realidad. Entonces la ley te señala, ¿no? Que hay alguien que te puede limpiar tu pecado y ese es Jesucristo. Por eso la ley dice, la finalidad de la ley es eso. No, el objetivo de la ley es Cristo, pues. Es decir, no significa que su sacrificio expiatorio puso fin a la validez y la perpetuidad de ella. No, la ley, hermanos, es eterna, ¿no? Entonces, es el carácter de Dios. Entonces, el carácter de Dios no puede cambiar, pues, hermanos. Por el contrario, hermanos, Pablo habla de la importancia, legitimidad y autoridad perdurable de la ley. Ahora, ¿dónde dice eso, hermanos? Vamos a ver lo que dice el apóstol Pablo claramente respecto a que la ley no es abrogada, anulada, ¿no? Cambiada. Romanos, vamos a ver ahí, Listo. Corintios y Gálatas. Termino, Tito, hermanita, la idea
y luego usted puede participar. Dice aquí Romanos 3:31, ¿no? ¿Anulamos entonces la ley por medio de la fe? Miren, hermanos, esa es la pregunta que se hace la Biblia, ¿no? Para todo cristiano, ¿no? De todo grupo religioso, ¿no? ¿Anulamos entonces la ley por medio de la fe? O sea, ya tenemos fe, entonces ahora lo anulo la ley, ya no sirve la ley. ¿Qué dice el apóstol Pablo inspirado por Dios? De ningún modo, pues no puedes anular de ningún modo. Ahí está la respuesta, de ningún modo. Al contrario, dice la Biblia, confirmamos la ley, más al contrario, confirmamos que la ley es pues santa, buena, y sin la ley, pues hermanos, no habría, ni siquiera existiría Dios, sin la ley, hermanos, pues no existiría este mundo, sin la ley, pues no, todo sería un desorden, no existiríamos, ¿no? Entonces la ley pues es eterna, es el carácter de Dios, ¿no es cierto? Entonces dice, por la fe, entonces anulamos la ley de ningún modo. Por el contrario, confirmamos la ley, dice el apóstol Pablo, inspirado por él. En 1 Corintios 7:19 dice, la circuncisión nada es, y nada es la incircuncisión, sino el guardar los mandamientos de Dios. Entonces, lo importante, hermanos, acá se resalta la observancia, ¿no es cierto?, de los mandamientos de Dios. Eso es lo importante, hermanos, ¿no? Y después me hace mención, hermanos, eh, en Gálatas 5:6, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión ni la incircuncisión significan nada, dice, sino la fe que obra por amor. Entonces, hermanos, la fe verdadera ya hemos visto, ¿no? La fe verdadera, el que dice que cree, o sea, en el compromiso, en el pacto que Dios hace con la iglesia, ¿sí? Entonces, uno dice que cree, entonces eso se demuestra, ¿no? En acciones, ¿no? La fe verdadera se demuestra en acciones, y eso es lo que dice, sino la fe que obra por amor. La fe obra, como dice Santiago, la fe sin obras está muerta, pues, ¿no? Entonces, una fe muerta, ¿no es cierto? Es aquella que eh, dice creer, pero sin embargo es desobediente, quiere decir que su fe está muerta, pues, ¿no? Está muerta, ¿no? Porque no lo muestra, ¿no? Demostrar significa eso, ¿no? No para ser salvo, ¿no? Sino, en este caso que, por ejemplo, Abraham, Dios le dice, sal de tu tierra. Está bien, voy a salir, y no sale, no es así, pues. Él demuestra cuando sale, pues deja todo su pueblo y con su familia sale. Sacrifica a tu hijo, le dice, mátalo a tu hijo. ¿Qué es la fe, hermanos? Ya está bien, lo voy a matar ya mañana, pasado mañana, pero nunca lo hace, pues. Entonces eso es fe falsa, muerta. Pero Abraham no hace eso. Inmediatamente, ni siquiera avisa a su esposa, a nadie, ¿no? Ya, inmediatamente no lo lleva a su hijo, ¿no? Isaac para sacrificarlo. Y le está metiendo, ya el cuchillo está entrando ya a su cuello, ¿no? Aunque no le ha tocado. Dice, realmente tú crees de verdad, tu fe es verdadera, no es palabra nada más. Entonces, eso hay que entender, hermanos, ¿no? La fe obra por amor, por amor. Bien, hermana, quería preguntar o comentar. Por favor, participe. Buenos días, hermanitos. Buenos días con todos. Bueno, acá estaba viendo en Romanos 10:4, ¿no? Que dice, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree, ¿no? A veces se malinterpreta como si se dijera que la ley terminó, pero en la Biblia significa otra cosa, ¿no? El fin de la ley. La palabra griega usada para fin es telos, que significa meta, ¿no? Fin. En la palabra griega telos, que significa meta. El propósito, cumplimiento o objetivo, ¿no? Entonces, fin significa meta, propósito, cumplimiento, objetivo. No quiere decir abolición de la ley, sino su pleno cumplimiento en Cristo. Entonces, la ley nos muestra el pecado, está en Romanos 3:20, ¿no? Pero la meta de la ley es llevarnos a Cristo
quien nos da la justicia que no podemos alcanzar solos. Eso está en Gálatas 3:24. Cristo es la realización perfecta de lo que la ley enseña, amor a Dios y al prójimo. También eso encontramos en Mateo. Entonces acá, ¿no? El ejemplo sencillo sería, es como un mapa. El mapa es la ley, te muestra el camino, pero el destino final es Cristo. O sea que es la meta, ¿no? Como lo que decía nuestro hermano Marcelino, ¿no? Cuando llegas a Cristo, no tiras el mapa, sino que entiendes que todo te estaba, que te estaba guiando hacia Él, hacia Cristo, ¿no? Entonces, en resumen, el fin de la ley es Cristo. Significa que Jesús es la meta y el cumplimiento de la ley. La ley no salva, sino nos conduce a Cristo y en Él encontramos justicia, gracia y poder para obedecer con amor. Amén, hermanito. Amén, amén, hermana. Gracias por su participación. Vamos a continuar ya terminando, hermanos. Dice, la palabra telos tiene que ver principalmente con fines y metas, como nuestra hermana lo estaba diciendo. No, no con el tiempo y la caducidad de algo. No es que ese fin o telos, ¿no es cierto? Eh, no es que está anulando la ley, o ya está caducada. No, 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 sino es la meta, el fin, ¿no? Cristo es la clave para desentrañar el verdadero significado, propósito, meta, razón de ser de la ley de Dios. He allí el sentido de telos, ¿no, hermanos? Por lo tanto, sería incorrecto, pues, hermanos, afirmar que Cristo invalidó o sustituyó o abrogó, ¿no? La ley. Eso sería, pues, incorrecto, hermanos. Cristo es el objetivo de la ley, ¿no? Aquel a quien ella apunta o señala. La ley está señalándonos justamente. Si no habría ley, pues entonces no nos apuntaría pues a Cristo. Tampoco Cristo tendría que morir si no habría ley. Entonces, ¿cómo sabríamos que estamos en problema? Hay mucha gente, amigos, me dicen, ¿no? Oye, yo no hago nada malo a nadie, entonces me iré directito pues al cielo, dicen, ¿no? Yo no, es que no conoce pues la ley de Dios y no se da cuenta, ¿no? Que está en pecado. Cuando realmente vea la ley de Dios, ahí recién se da cuenta, uy, yo estoy rompiendo las leyes, ni sabía, dice, ¿no? Ah, ya. Entonces ahora hay una solución para ese problema, ¿no? Y ese es Cristo, ¿no? El objetivo de la ley es Cristo. Bueno, Cristo es el objetivo de la ley, aquel a quien ella apunta o señala. Dice, ¿de qué manera señala la ley a Jesús? Es decir, ¿qué nos revela la ley acerca de nosotros mismos a fin de conducirnos a Él? ¿Qué nos revela la ley acerca de nosotros mismos a fin de conducirnos a Él? Creo que esto es lo que hemos ya indicado, ¿no es cierto? Bastante hemos comentado, hermanos. Esta es la última pregunta, ¿no? ¿Qué nos revela la ley acerca de nosotros mismos a fin de conducirnos a Él? No olvidar, hermanos, que en el nuevo pacto es el mismo pacto antiguo, ¿no? El nuevo pacto. ¿Dónde está la diferencia? Solamente que la ley que Dios dio era en dos tablas de piedra. Y en este nuevo pacto es lo mismo, es la misma ley, los 10 mandamientos, ¿no? El pacto, el compromiso con la iglesia, pero ahora escrito en las tablas de nuestro corazón, ¿no? Así, Dios lo escribe a través del Espíritu Santo, cuando recibimos, ahí se está impregnando la ley. O sea, cuando hay un verdadero relacionamiento de amor entre el creyente y Dios, uno cree. Entonces, hermanos, el Espíritu Santo impregna en nosotros su ley. O sea, Él mismo está, pues Dios mismo está en nuestro ser, como que está en su trono, digamos que es nuestro corazón, y Él dirige nuestra vida. Y no necesitamos de que alguien nos esté diciendo, no tienes que mentir, no tienes que robar, no tienes que... No, está en nuestro ser, o sea, vive nuestra vida de acuerdo, es porque está grabado en nuestra mente, en nuestro corazón. Entonces ya es imposible que Hermanito, podamos transgredir porque está pues grabado. Y cuando no está grabado, hermanos, nos tendemos a olvidar. Es ahí donde pecamos, pues hermanos.
Por eso dice, hay que meditar día y noche en la ley de Jehová. Sí, hermana, por favor, pregunte. Bueno, ¿qué nos revela la ley acerca de nosotros mismos, no? Que somos pecadores, pues, hermanito, ¿no? Por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La ley es como un espejo, al mirarnos en ella vemos nuestras faltas, nuestra necesidad de perdón y que necesitamos un Salvador, ¿no? La ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo al mostrarnos nuestra incapacidad de cumplirla perfectamente. La ley nos dirige a Jesús, porque que somos incapaces de justificarnos nosotros solos. Por las obras de la ley, dice, ningún ser humano será justificado delante de él. Romanos 3:20. Nos enseña humildad porque nos damos cuenta de que no podemos salvarnos por méritos propios, ¿no? Que es Cristo, solo nuestro Señor Jesucristo, en Él podemos ser transformados. En Romanos 8:3-4 dice, lo que la ley no podía hacer, Dios lo hizo enviando a su Hijo para que la justicia de la ley se cumpla en nosotros que vivimos según el Espíritu, ¿no? Entonces la ley revela nuestra condición de pecadores, nuestra necesidad de un Salvador, que solos no podemos, pero en Cristo recibimos perdón y poder para poder obedecer, ¿no? Amén, hermanito. Oh, amén, amén, amén. Hermanitos, nos despedimos ahora sí. Voy a pedir a algún hermano, hermana que esté aquí en la sala, que esté disponible y que quiere orar y despedirnos, pues no de nuestro Señor. Bueno, aunque el Señor nos siga acompañando, ¿no? Pero alguien quiere agradecer a Dios. ¿Algún hermano, hermana que esté disponible, que quiera hacer la oración? Yo, hermano, buenos días. Hermana El Mercedes, Señor, por favor, diríjanos en la oración, hermanita, por favor. gracias. Bendito Señor, en esta mañana, Señor, que hemos estudiado tu palabra y vemos por espejo, Señor, tus mandamientos en el cual nos muestra que somos, Señor, mortales, que solamente dependemos de ti, Padre Celestial. Acudimos a tu trono de gracia, humillados ante ti, para pedirte perdón por nuestras faltas pasadas, presentes y tal vez futuras, Señor. Te pido que tengas misericordia de nosotros, de nuestros hijos, de nuestras familias, Señor. Y un día no muy lejano, los inconversos, Señor, puedan, Señor, convertirse, Señor, a ti, Señor. Necesitamos mucho de ti, Padre Santo. Necesitamos transformar nuestro carácter, nuestra vida. Hermanita, por favor, prenda su micro. Lo apagué por descuido. Hermana Mercedes, por favor, prenda En su este micro. día, Señor, en este día, Señor, entregamos toda nuestra vida a ti, Señor. Entregamos nuestro ser, nuestros pensamientos, las avenidas de nuestro alma a ti, Señor, para que usted haga conforme su voluntad y transforme nuestro corazón, Señor. Bendice nuestros hogares, bendice nuestra familia, bendice nuestros hijos, bendice nuestros vecinos, nuestros amigos y también a las personas que no nos quieren también, Señor, para que un día ese corazón de piedra, Señor, pueda convertirse en carne y puedan, Señor, también el ser llamados tus hijos, Señor. Gracias, Señor, porque un día juramos ante ti, Señor, permanecer contigo para siempre, Señor. Somos tus obreros, Señor, no nos dejes, Señor. Ayúdanos, danos la fe, la esperanza, la confianza, Señor, de seguir guardando tus mandamientos, no por temor, sino por amor a ti, Señor. Gracias, Señor. Ayúdanos a ser testimonio, tanto aquí en Chile como en Perú y en el mundo, Señor, que tú vienes pronto, Señor, en busca de tus hijos y en busca de un pueblo que está por ahí, Señor, perdido, y que nosotros como obreros tenemos esa laboriosidad de traerlos a tus pies, Señor. Gracias, Señor. Bendice ya a nuestros hermanos en San Jerónimo, aquí en Chile. En el nombre de Jesús lo pedimos y agradecemos. Amén y amén, Señor. Amén. Amén, amén, amén. Gracias, hermana Amén, Mercedes. amén, amén. Muy bien, queridos hermanos. Hasta mañana. Que Dios los bendiga, hermanos. Hasta mañana. Hasta mañana.